es que podía ser un animal. Tú tratas de encontrar respuesta, ¿será un venado? ¿O qué animal puede ser ahí? Y de repente veo que Jaime está a mi lado, y está con unos binoculares, y me dice, se le ven los ojos. Eh, yo no lo, o sea, yo dije, ¿qué es? Pensaba yo en un animal. Y me dice, allá atrás hay otro. Y entonces hay una piedra que estaba así, de esta forma. Había una piedra así, luego una piedra de esta forma, muy grandes. Detrás de esta piedra se veía como una especie de fluorescencia, se iba desplazando. Y aquí arriba de esta piedra había algo de pie, como si tú pusieras un hielo en la noche, en la oscuridad, tiene cierta luminosidad, no ilumina, sino que se ve. Hola, bienvenidos a un nuevo video de esta sección que se llama Entrevistas para sentarse y escuchar. En los últimos días he recibido muchos mensajes diciendo no, pero interrumpen a los entrevistados, incluso alguno que medio me enojé que me dice no, faltan al respeto a los entrevistados con su soberbia. Y ahí sí reaccioné un poco feo, pero no, no es lo que pasa. Vuelvo a repetir lo mismo que muchos de ustedes saben, pero evidentemente quien llega a un video no lo sabe y tal vez debería repetirlo siempre en todos los videos. Estas entrevistas son entrevistas que yo he realizado a lo largo de mi vida como documentalista, son joyas que yo tenía guardadas y que hasta que no surgió la idea de compartirlas con ustedes de esta manera, eran entrevistas que estaban destinadas a perderse para siempre, creo yo, guardadas en mis discos rígidos porque nunca se iban a usar. Por otro lado, me gusta compartirlas porque son las entrevistas en donde yo aprendí mucho de estos temas y me parece que está buenísimo que puedan sentarse y escucharlas. Yo entiendo que son entrevistas para algunos difíciles de escuchar porque no están preparadas para verse como usualmente ustedes están acostumbrados a ver, que son entrevistas de un tete a tete en donde el entrevistado y el entrevistador están grabándose en vivo y ocurre todo. Y tampoco es lo que ocurre en un documental, donde se ven fragmentos de 20-30 segundos. Estas entrevistas son reales, son en vivo, es como se trabaja y como se hace un documental en cualquier lado del planeta. Son entrevistas que ustedes, como les digo, no están acostumbrados a ver, pero son las entrevistas en donde está toda la información para poder comprender el 100% del todo. A quien no les guste yo los entiendo y los invito a ver mis documentales, entre otros documentales, para ver cómo después se termina contando la historia de otra manera, una historia mucho más completa, pero obviamente más breve, porque en un documental necesitamos tener ritmo, necesitamos tener interés, necesitamos tener intención, y muchas de las cosas que quedan afuera es las que yo los invito a ver en estas entrevistas. No sé si hay algo mejor o peor. Claramente son textos totalmente diferentes, son entrevistas totalmente distintas, pero para mí en estas entrevistas van a escuchar cosas que tal vez nunca hayan escuchado. Por eso las pongo, por eso los invito a ver, sobre todo a quien tenga mucha curiosidad por formarse en estos temas, porque en estas entrevistas que yo pongo, tanto de expertos como de investigadores, hay mucha información, porque es gente que realmente sabe mucho. Terminado este paréntesis, hoy vamos a hablar con un gran amigo que es Carlos Clemente. Yo creo que es uno de los investigadores más avesados de México, es una persona muy comprometida con la investigación, con el periodismo, con la difusión y con el trabajo que ha hecho durante ya muchas décadas con los Skywatchers, con los vigilantes del cielo, este grupo que sin dudas me atrevo a decir que terminó revolucionando totalmente la investigación ovni en México y en el mundo. Es muy interesante el trabajo que obviamente junto a todo el equipo de Maussan Carlos ha realizado en este sentido. Veníamos hablando de los seres de la rumorosa. Entrevistamos a los protagonistas. Jaime Maussan nos contó su experiencia. Y dentro de la experiencia que nos contaba Jaime, nos hablaba que la otra persona que lo había acompañado era Carlos Clemente. Así que hoy lo que vamos a escuchar de Carlos Clemente es su experiencia personal en la rumorosa. Antes de escucharlo, no se olviden darle seguir al canal, suscribirse, vayan a escuchar La Huella OVNI, denle en seguir, síganme en mis redes y también comuníquense conmigo si tienen preguntas para contestar en La Huella OVNI. Lo pueden hacer a mi mail, a mis redes sociales o incluso aquí mismo. Gracias y espero que les guste esta entrevista. Dame tu nombre completo, así queda ya para edición. Carlos Alberto Clemente Alonso. Y en este caso, pero no, pero tomamos Carlos Clemente. Carlos Clemente.
Si no, no eres tú. Me dijo, me preguntó mi nombre Sí, es cierto, completo. está bien, Y tenés son, razón. y Está son bien, 4 nombres, ¿te diste cuenta? tenés Carlos, razón. Alberto, Clemente y Alonso son 4 nombres. Son todos nombres. Omar, Todos son nombres. hay un Omar en cuadro. Saludá si te quedas ahí. Ese fue el ser que vimos en La Rumorosa. Omar. Era de otro mundo. Como si fuese un niño de 6 años, cuéntame por qué fueron allá, cuándo llegaron, todos los detalles que recuerdas. Bueno, fue una experiencia que yo no esperaba. Fuimos en 1999, en mayo, y era creo el 27 de mayo. Entonces fuimos a investigar el caso de personas que habían tenido encuentros con seres extraterrestres. Caminamos muchísimo, fueron 6 horas de inicio. Yo llevaba la mayor cantidad de equipo en una mochila de campamento. Fue muy cansado, nos salió una serpiente cascabel, casi muerde a uno de los que iba. Y entonces imagínate la tensión con la que vivíamos esa experiencia. No encontramos el lugar donde habían tenido ellos su encuentro, Raúl Fabricio, Lamoni y Salvador. Decidimos entonces que ya caía la noche, cansados, con hambre, con sed, ir a donde ellos habían acampado, que es un lugar alto cerca del río, y pernoctar ahí, estar ahí esa noche y descansar. La idea era descansar. Llegamos, pusimos una casa de campaña. Yo solamente quedé, de lo cansado, quedé a la mitad, de la cintura hacia afuera y la otra mitad adentro. Entonces, los muchachos se pusieron a un lado, pusieron unas cobijas y ahí se quedaron. A las 2 de la mañana, con un viento muy helado, pues la zona del desierto, entonces de día son 40, 50 grados y en la noche baja la temperatura, entonces hacía mucho frío. A las 2 de la mañana, Lamoni González se levanta, pues pienso que fue al baño, y observó algo en la cañada y empieza a hablarnos y decirnos, allá abajo hay algo, estoy viendo algo. Entonces me dice Jaime, levántate y ve qué está pasando. No sé de dónde saqué fuerzas, estaba muy cansado, me levanto y salgo y efectivamente ya se encontraban los 3 y el guía que nos llevaba, Daniel, viendo algo hacia la cañada. Veo y yo lo que pensé es que podía ser un animal. Tú tratas de encontrar respuesta, ¿será un venado o qué animal puede ser ahí? Y de repente veo que Jaime está a mi lado, y está con unos binoculares y me dice, se le ven los ojos. Yo no lo, o sea, yo dije, ¿qué es? Pensaba yo en un animal. Y me dice, allá atrás hay otro. Y entonces hay una piedra que estaba así, de esta forma. Había una piedra así, luego una piedra de esta forma, muy grandes. Detrás de esta piedra se veía como una especie de fluorescencia, se iba desplazando. Y aquí arriba de esta piedra había algo de pie, como si tú pusieras un hielo en la noche, en la oscuridad, tiene cierta luminosidad, no ilumina, sino que se ve. Y entonces yo lo veía así y trataba de encontrarle pues, un cuerpo, patas o algo, pero no, era nada más algo así. Y me da los binoculares, incluso me pega cuando me los da, los tomo y enfoco bien. Me acuerdo perfectamente que vi bien las ramas, Sí. me acuerdo que vi bien el lugar en donde estaba, que era la piedra, arriba, y vi las ramas que había al lado, y lo vi bien con los binoculares, y era como algo fluorescente así, y cuando gira la parte de arriba, veo como 2 luces rojas, como ojos, y entonces ahí ya me di cuenta de que no era ningún animal, ni venado, ni nada de eso, ¿no? Entonces, pues ya me espanto y me doy cuenta de que sí es algo raro. Me dice Jaime, ve si no es algo que pusieron ellos ahí. O sea, me pareció algo fuera de contexto porque estábamos en una parte muy alta y eso se veía como a 100 metros, 100, 150 metros, pero había un precipicio y son rocas, espinas, o sea, estaba muy lejos, pero lo veíamos bien. Y entonces me dice, bueno, regresa por el camino, bajé y me di cuenta que ya no lo veía, me regresé y me dice, vete del otro lado, fui hacia el otro lado y eso empezaba a moverse, entonces me regreso
y lo que trato de hacer es grabarlo. Llevábamos 2 cámaras digitales y una de fotografía. Con la cámara no veía nada, o sea, estaba oscuro, no tenía night shot. Y dije, no se ve. Tomé la otra y tampoco veía nada. Mi error fue no haberle puesto por lo menos la velocidad de la vela para que se hubiera amplificado la luminosidad, aunque se viera en estrobo, pero no sé por qué no lo hice. Dejé las cámaras, tomé la fotografía y cuando trato de enfocar no se veía nada, por el cuadrito yo no veía nada, se veía oscuro. Cuando le hago así se sale el flash, yo dije me van a ver. Entonces no tomé la foto y la dejé en el suelo. Ya con el tiempo me dice Jaime, pues hubiéramos puesto a grabar aunque sea para que se escuchara lo que decíamos, pero bueno, por alguna razón no, las cámaras quedaron en segundo término, sino era ver qué era eso. Desciendo por entre las piedras y las espinas con la Moni, me llevo los binoculares para tratar de acercarme un poco más y sí, ya hasta un punto en el que yo ya no me atreví a caminar más porque era de noche, te puedes caer o alguna serpiente pueda salir. Me senté y comencé a disfrutar realmente lo que estaba ocurriendo y pues era como o sea, no le vi pies, no le vi manos, sino simplemente un cuerpo luminoso con ojos que se iba desplazando, como levitando, hacia una zona de espinas y ahí se empezó a perder. Yo vi claramente cómo se movía así, se fue perdiendo hasta que se metió ahí, ya no lo vi más. El otro ser que estaba así entre las piedras ya se veía muy poco, ya no se divisaba. Entonces fue como 10 minutos más o menos que logramos ver eso y fue muy extraño. No era un animal, no era nada de lo que conocíamos, sino era algo, no sé qué. No tenía brazos, no tenía pies, pero era, yo después con lo que lo puedo comparar, era como si pusieras una barra de hielo muy grande desplazándose, pero en el desierto, ¿no? Entonces fue extraño, ¿no? De ahí ya no recuerdo qué pasó, no sé si fue el cansancio, nos fuimos a dormir, no recuerdo la manera en que nos fuimos a dormir, simple y sencillamente amaneció y Jaime me dijo, vamos a grabar lo que pasó, y esa fue una experiencia extraña. ¿Cuántos eran? ¿Nosotros o lo que vimos? No, ustedes. Nosotros éramos 3, eran Raúl Fabricio, La Moni González, Salvador Villanueva, el guía, que se llamaba Daniel, Jaime y yo, 6 personas. ¿Cuántas horas caminaron? Caminamos, no sé, durante el primer día que fuimos, caminamos más de 15 horas, no sé, llegamos muy temprano y cayó la noche. Entonces fue 10 horas, 12 horas caminando, nos salió una serpiente, o sea, un panal de avispas, el agua, las espinas, el desierto, o sea, fue demasiado. Estábamos agotados, totalmente agotados. ¿Qué sentiste cuando viste los seres? Paz. Si te lo platico así, es muy extraño, porque yo recuerdo que hacía mucho frío y soplaba un viento muy fuerte. Cuando estábamos viendo eso, era como si se hubiera detenido todo. No me acuerdo del frío, no me acuerdo del cansancio, no me acuerdo de que haya tenido miedo siquiera. Incluso te decía yo, las cámaras pasaron a segundo término, o sea, era como algo, como que sabías que no iba a ser malo. O sea, no sé, era extraño, nos llamaba la atención, pero no nos dio miedo, sino como que algo ocurría especial y se sentía en el ambiente, se sentía algo raro. ¿Por qué lo puedo comparar? Porque después fuimos 3 o 4 veces a ese mismo lugar y te puedo decir que cada noche no dormíamos en guardias de 2 horas por el terror o el miedo de que alguien fuera a acercarse y nos fuera a hacer algo. Y pasábamos las noches con miedo. Entonces, en ese momento yo me acuerdo que no teníamos miedo, no había nada, era lo que estaba ocurriendo y nosotros, era una sensación extraña. ¿Te cambió en algo la vida esta experiencia? Sí, se puede decir que hay un Carlos Clemente antes y hay un Carlos Clemente después de eso. Como también creo que las personas que fueron, sí hubo un cambio. Yo platiqué con una persona que me escuchó perfectamente de todo lo que pasó y me dijo, ¿qué es lo que sientes? Y le digo, siento algo aquí, en medio, como si yo... No te toques. Okay. De nuevo, por favor. Sí. Hablé con una persona acerca de la experiencia
y me dijo, ¿qué sientes? Y le dije, yo siento que algo me sale de en medio del pecho, siento como si estuviera contento. Dice, como si estuvieras enamorado. Le digo, pues parecido. Y me dice, bueno, pues seguramente la experiencia te produjo algo dentro de tu ser y te cambió. Y yo te puedo decir que sí, cambió un poco o mucho mi personalidad, porque como que sentía más placer con las cosas, como que tenía más amor para hacer las cosas, ¿no? Me cambió. En lo personal, disfruté más las cosas y sentía más placer y como si fuera amor, pero me salía algo de aquí de adentro, ¿no? Perfecto. Gracias, Carlos. Perdón, ¿alguna pregunta? Perfecto. Bien. Sí, porque antes era más enojón y ya estoy